como ya platicamos, pues tenemos varios temas. Aquí están los tres en pantalla. El primero que está enlistado es el de diferencia entre servicio independiente y servicio especializado, obviamente relacionado con el tema del outsourcing. Entonces, no sé si gustas que empecemos con ese tema. Claro que sí, don Robert. Pues bueno, uno de los conceptos que, y es un concepto esencial para determinar si hay o no una subcontratación permitida, como antecedente, lo hemos comentado ya como antecedentes de que la subcontratación en general está prohibida, y la única salvedad es de que se haga únicamente respecto a lo que se llama servicios especializados u obras especializadas. Entonces aquí hay un elemento para discernir si estamos ante un servicio especializado o un servicio independiente. Y básicamente tiene que ver con el concepto de poner personal a disposición. Y más o menos en base a esa circunstancia, hace algunos días, la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicó un criterio donde toma elementos muy, muy interesantes para determinar esa diferencia, cuando es un servicio independiente. Me voy a poner un poquito como ejemplo. Imagínense una empresa, vamos a pensar, una empresa como la tuya, don Robert, donde presta un servicio, vamos a pensar, de probablemente instalación de algún software o inclusive de mantenimiento o actualización del mismo, etc. La situación es de que la pregunta sería, oye, para prestar ese servicio obviamente se necesita la mano humana, pero la diferencia básica es de que pudiera ser tratado como un servicio independiente, porque cuando las personas que trabajan contigo van y realizan este tipo de operación en las instalaciones de la empresa, pues no reciben órdenes ni supervisa personal de la empresa que te está contratando, sino que reciben órdenes, en este caso, de tu empresa, ¿no? Correcto. Entonces, esa parte se define como un servicio independiente. De acuerdo a la definición que señala la PRODECON, un servicio independiente son las actividades que una persona física o moral se obliga a realizar en favor de otra, ya sea por sí mismo o por conducta de sus trabajadores, la cual requiere dos componentes esenciales. Uno, la realización de actividades propias del servicio ofrecido por el contratista. Y dos, elementos adicionales al capital humano, tales como materiales, herramientas de trabajo, sin que el recurso humano se desprenda una dependencia del contratante, o sea, del usuario o el beneficiario del servicio. Entonces, en este caso creo que se puede configurar ahí situaciones muy, en teoría, muy fáciles de discernir, como puede ser ese. En el caso de una obra especializada, la PRODECON señala que son aquellas que reúnen algunos elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña el contratista, que forman parte del objeto social de este último y que aportan un valor agregado al beneficiario, al no ser su actividad de su objeto social, al no ser la actividad de su objeto social de este ni de su actividad económica preponderante, en cuyo caso se requiere contar con los siguientes elementos: trabajadores dependientes del contratista. El contratista deberá proporcionar o poner a disposición, que es la parte más difícil de determinar, sí, que se encuentre bajo su dependencia. El contratista debe estar registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, debe formalizarse con un contrato, debe acreditar su carácter especializado. Los servicios deberán ser de carácter excepcional y debe ser considerado un servicio de ejecución, entre otros los que se realizan trabajadores del contratista en las instalaciones del beneficiario. Fíjate, este punto 7 está haciendo mucho ruido, punto 7 de la definición. En la parte de prestar su servicio o la obra en las instalaciones del beneficiario. Esto está haciendo mucho ruido y eso es precisamente lo que quería yo ahondar o detallar, ¿no? Imagínate otra vez en tu caso.
vas a realizar una actualización, un mantenimiento, ¿no? Pensar de equipo de cómputo, pero para eso te tienes, o el personal, tus trabajadores se tienen que trasladar a las oficinas o a las instalaciones del usuario. Entonces, ahí ya, desde el punto de vista de esta definición y además lo que hemos estado escuchando en los últimos días de criterios o opiniones de funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tanto a nivel local como a nivel federal. Me refiero local, que todo es federal, pero obviamente la oficina local, es de que si se están tomando un criterio o generalizando un criterio que es si el servicio se presta en las instalaciones del beneficiario, ahí ya se está poniendo personal a disposición. Eso es muy peligroso. Obvio, en el Bastante. caso tuyo, que envías a algunas personas a realizar un mantenimiento, una actualización en las oficinas, pues tienen que ir a las oficinas porque ahí está el equipo, ¿verdad? En algunos casos pues sería a veces imposible que te lleven el equipo a tus instalaciones para realizar eso, y es mejor realizarlo en las mismas instalaciones. Entonces, esa parte está haciendo mucho ruido porque al realizarse en las instalaciones del beneficiario, se entiende que estás poniendo personal a disposición, cosa que no es cierto. Es decir, no el Conta, hecho de que vayan a realizar ese trabajo en las instalaciones del beneficiario, se da a entender que se pone personal a disposición, toda vez que pues, hay otros elementos como son herramientas, personal capacitado, probablemente que tengan que llevar algún tipo de equipo especial, etcétera. Pero lo más importante, reciben órdenes de parte de tu oficina, no de la oficina donde están realizando el trabajo. Entonces, esta parte está haciendo pues mucho ruido realmente porque están tomando ya como regla que cuando el trabajo se realiza en las instalaciones del beneficiario, ya estás poniendo personal a disposición. Para empezar, obviamente no existe una disposición que aclare qué es poner a disposición. Y la interpretación que está haciendo la autoridad, en este caso la autoridad laboral, desde mi punto de vista es incorrecta porque el hecho de, vuelvo a repetir, el hecho de que el personal vaya en las instalaciones es simplemente por practicidad o inclusive esto se está dando mucho en la industria de la construcción. Si tú te contrataron para ir a pintar el edificio, hacer o poner ¿cómo se llama? Aislante en el techo. Obviamente es un servicio, no estás poniendo personal. Obvio que lo vas a hacer en las instalaciones del beneficiario, ni modo que lo vayas a pintar en otro lado, o sea, tienes que ir a pintar en la planta o en las oficinas del beneficiario, o que vayas a aplicar el impermeabilizante en otro lado. Tienen que ser en las instalaciones. Entonces, esa parte a veces hasta da un poquito de risa, ¿no? Que se está considerando como tal. Entonces, esta parte creo necesario, ¿no, Robert? Que la autoridad, pues, a la edad posible, aclare o emita un criterio específico para determinar cuándo se habla de un servicio independiente y cuándo de un servicio especializado. Y pues sí, que defina, y no solamente a través de entrevistas, a través de criterios. En el caso de la PRODECON sabemos que no es oficial, es simplemente es una propuesta, es un posicionamiento. Entonces, esta parte está siendo un cuello de botella realmente, Robert, porque a lo mejor tenemos ya la idea de lo que se va a hacer, pero al llegar a este punto es donde surgen las dudas, surgen los criterios, uno piensa una cosa, otro piensa otra, y pues bueno, al final de cuentas no sabemos cuál es el pensamiento del principal, que es la autoridad. Entonces, creo que esto, pues aquí básicamente sería poner antecedente a todas las personas que nos están siguiendo, de estar al pendiente de la información. Es probable que
dado la dificultad para el registro de en este padrón. Vi por ahí un dato, apenas van 600 en toda la República Mexicana y pues no. según 4 de cada 10 lo rechazan por alguna razón. No Entonces, creo que esto va a ser un cuello de botella a medida que se acerque por ahí el 22-23 de julio, ¿no? Que es la fecha límite. Entonces, es muy complicado, Robert. ¿Cómo la ves? Obviamente está pesado, Conta. Dos comentarios ahí. Uno es el tema de que pues también se podría prestar al revés, Conta. Es decir, si hablamos de que se puede considerar que son trabajadores o, entre comillas, estás haciendo cierta simulación cuando mando a la gente por ejemplo, yo en mi caso, de los asesores, y porque van físicamente ya se considera que entre comillas, están prestando un servicio dependiente, entre comillas, pues tan simple como que, es un decir, contador, que se haga lo que se empezó a hacer a través de la pandemia, que es el tema del trabajo remoto. Entonces, al revés, se la pueden mostrar tortillas si la autoridad no lo define correctamente, y es en el caso de los trabajos de oficina, contador, simplemente es hago outsourcing, y como la gente no va a estar viniendo porque los contrato vía remota, es decir, que trabajen desde su casa, simplemente no se podría decir que son mis trabajadores, es un servicio, o sea, como que no es especializado. Bueno, perdón, es especializado porque estamos hablando de que están en otro lugar. Como que no es un criterio correcto el que está tomando la autoridad en ese sentido. Y pues sí, es real que les falta mucho en el tema de la correcta definición o el uso correcto de las palabras en cuanto a la interpretación o la explicación de las leyes, porque al final de cuentas siempre, digo, ya es muy común que por eso tengamos este programa, ¿verdad? Es muy ambiguo y implica el tema de los criterios que cada quien debería o podría aplicar. El chiste es que, además de lo que puede decir PRODECON, pues que obviamente la autoridad diga cómo se tiene que operar para que no haya pues nada de que, pues temas de interpretación, que la realidad es que así es. Y el otro tema, contador, es el tema de los días, que ya faltan muy pocos días y el trámite, según tengo entendido, se tarda cerca de 20 días o algo así, ¿no? En lo que te lo autorizan. Sí, te tienen que, bueno, si tienes la suerte de que no te lo rechacen y se queda en trámite, tienen hasta 20 días para responderte, y si no hay una respuesta, tú tienes que solicitar que te respondan, y si tal situación no opera, se da lo que es la positiva ficta. Entonces también hay otros elementos ahí, porque obviamente que los proveedores, imagínate, bueno, no voy a decir nombres, pero constructoras grandes, constructoras importantes, de, de construcción, que le están diciendo a sus proveedores, oye, tienes que cumplir, tienes que entrar a este esquema de subcontratación. Obviamente la respuesta, oye, ya hice el trámite, me lo están rechazando, ¿qué hago? O está en trámite, no me han dado respuesta, ¿qué va a pasar con las facturas que ya te emití? Y obviamente pues la posición es muy incómoda porque, oye, pues yo sé si esa empresa, esa constructora le paga la factura y resulta ser que no pudo obtener el registro, se va a volver no deducible esa factura, contra no pagarle a esa empresa que requiere de sus flujos pues para seguir prestando el servicio de construcción, o sea, una parte de la construcción. Entonces, se vuelve muy complicado. O sea, este tema puede implicar, ¿cómo te diré?, obstaculizar el negocio o los negocios, ¿verdad? Estoy hablando, por ejemplo, digo, seguramente en todo se da, pero en la industria de la construcción es muy crítica. Imagínate que de repente, por X circunstancia, no se atore ahí el tenerle que pagar a alguien que va a hacer una obra civil, o a poner los pisos, o a poner el aluminio, etcétera, una circunstancia de que no se pudo dar el registro pues no se le pagó y por eso no se pudo registrar, por eso no le pagué, y si no le pagué, pues ya no siguió trabajando, y al final de cuentas, pues no se logró el objetivo de hacer una nave industrial o unas casas, ¿no? Entonces, eso se puede volver un cuello de botella, don Robert, que puede parar un negocio, ¿verdad? Sí, de hecho sí, y también la economía a nivel nacional, ¿verdad? Porque hablamos de uno, dos, tres, muchos negocios que pasa lo mismo. Hablamos también del harakiri y conta que se puede hacer la autoridad al detener los flujos a nivel nacional, donde la empresa que tú comentas no le paga a la otra porque no se cumplen con requisitos o cosas por el estilo, no va a ser deducible, o hay cierta, como que no se sabe si va a ser operacionalmente hablando correcto. Entonces, al final de cuentas, puede haber que se detenga el flujo de efectivo.
El problema aquí es que todos ellos sabemos que para efectos de personas morales, pues obviamente se paga el ICR una vez que emita la factura. Pero en el caso del flujo efectivo por IVAs, es el hecho que se podría detener porque pues, no habría pago como tal de esas facturas porque pues no se está cumpliendo al 100%. Entonces sí es muy problemático. Aquí hay un comentario de hecho que decía Tax and Trade Solutions, el cuello de botella va a estar en la opinión de cumplimiento porque en teoría pues aquí comenta que a lo mejor se va a cruzar SAT, Infonavit e Sí, IMSS en cuanto a que cumplamos con los tres, ¿verdad? sí, es correcto. Y bueno, ya se han visto otros temas, ¿verdad? Porque el hecho de tener un convenio de pago con el Seguro Social, por ejemplo, con el Infonavit, te está dando como consecuencia que te cancelan más bien, no te aceptan el registro, o sea, no avanzas, simplemente oye, espérame, es que tengo un convenio con el seguro, lo estoy pagando, estoy al corriente, y por ese simple hecho te están negando el registro, ¿no? Entonces, se vuelve muy complicado, la verdad. Pues el contador está pesadito, pero son temas que tenemos que estar tocando y la intención de tocarlos es lógicamente eso, tener diferentes opiniones o criterios para poder estar comentando de qué se puede hacer, ¿no?